Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios y Padre nuestro, gracias por este día. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a aplicar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. El verso de esta mañana está en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Diría que estos son uno de los versos más mal aplicados en la Biblia y en la vida del cristiano, porque nosotros lo cogemos y lo leemos, y de verdad que si lo aplicamos así como lo leemos, vamos a recibir algunas desilusiones, porque nosotros hemos estado hablando con base bíblica que nuestras oraciones deben ir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Dios es absoluto, pero Dios tiene algunos atributos, y hay un atributo de Dios, es de inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Y si Dios no cambia y algo tiene que cambiar, debemos ser nosotros. Y una de las cosas que nosotros debemos cambiar es nuestra manera de comunicarnos con Dios y de conocer a Dios, al verdadero Dios, el Dios soberano. Muchas veces nuestras oraciones basadas en versículos, ¿verdad? Pedid se os dará. Y ya voy a pedirle a Dios. Pero si usted busca otros versículos, va a ver que en Santiago, por ejemplo, Santiago dice, pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces, antes de yo pedir, yo debo aprender a pedir a Dios. Y si yo debo aprender a pedir a Dios, quiere decir que yo debo aprender a conocer a Dios. Y si debo aprender a conocer a Dios, voy a entender que uno de los atributos de Dios, que es inmutabilidad, que Dios no cambia, ¿verdad? Y si Dios no cambia, entonces yo debo cambiar mi manera, porque si no sé orar, quiere decir que no conozco a Dios, y debo conocer a Dios para aprender a orar. Y entonces de esta manera yo no voy a estar pidiendo lo que quiero, sino que yo voy a estar buscando la voluntad de Dios. Yo voy a pedir en base a la voluntad de Dios, no en base a lo que quiero. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros pedimos en base a lo que queremos. Quiero esto, sana fulano, haz esto, haz aquello. Nos convertimos en los amos y señores en nuestras oraciones, y convertimos a Dios en el simple servir nuestro. Dios tiene que contestar todo lo que le pedimos, y déjeme decir que hay cosas que Dios no la contesta de la manera que nosotros queremos. Hubo en un momento cuando el pueblo de Israel estaba en esa manera de pecado, y él le dijo al profeta: no me pida, no intervenga por el pueblo, porque no le voy a responder. Dios es soberano, y si Dios no quiere respondernos o quiere decirnos no, Dios puede decir no. Dios puede decir no es ahora, Dios puede decir es en 20 años. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, se tardaron 25 años, pero no aparece Abraham pidiéndole a Dios y reclamándole que le diera ese hijo, y que Dios le prometió y que dame. Mire, Dios es soberano, y lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer cuando Él entienda. Dios no va a hacer cosas porque nosotros querramos. Nuestras oraciones no le van a torcer un brazo a Dios, ni van a cambiar la soberanía de Dios. Debemos de entender esto con claridad, para que nosotros estemos en paz y estemos buscando, como he dicho, la manera bíblica de orar.
el rastro bíblico de orar, para que nosotros le saquemos beneficio a nuestras oraciones. Nosotros volvemos a tener que mirar cómo oraba el Señor, la segunda persona de la Trinidad, cómo oraba el Señor Jesucristo, cómo oraron sus discípulos, cómo oraba Pedro, cómo oraba Juan, cómo oraba Pablo, cómo oraba Timoteo. Vamos a mirar las iglesias, cómo oraban las iglesias. Y vamos a intentar nosotros volver a las oraciones bíblicas, no a las oraciones religiosas. Las personas que no son cristianas viven pidiéndole a Dios y creyendo que Dios le concede cosas, y las cosas que reciben creen que Dios se las concede, y eso no es cierto. Para Dios conceder oraciones y bendiciones, usted tiene que ser cristiano. Ahora, Dios puede utilizar el mundo a favor nuestro cuando Él quiere. Lo has hecho porque Dios es soberano. No estamos limitando a Dios. Pero nosotros debiéramos entender esto. Debiéramos entender que quién es Dios y quién somos nosotros. Y cuando entendamos esto, nosotros vamos a vivir en paz, porque nosotros vamos a adorar a Dios. La oración nos va a cambiar nuestra manera de ser, porque nosotros vamos a entender que nosotros somos simples nosotros. Dios es mucho más que nosotros, y Dios sabe todo y sabe lo que les conviene, sabe lo que nos conviene. Y por eso les insto a que busquemos la dirección de Dios de una manera humilde, para que Dios nos muestre lo que Él tiene y lo que Él quiere, y nosotros lo podamos hacer. Dios le bendiga mucho en este día. Bye bye.